¿Sabías que el mismo pecado que expulsó a Lucifer del cielo puede estar viviendo silenciosamente en tu corazón mientras lees tu Biblia, mientras oras, mientras sirves en la iglesia? La palabra de Dios revela una verdad que pocos cristianos están dispuestos a enfrentar. El orgullo espiritual es el enemigo más peligroso de tu alma, precisamente porque se disfraza de virtud. Hermanos y hermanas, quédense hasta el final de este video, porque vamos a desenmascarar uno de los engaños más sutiles que Satanás usa para destruir la vida espiritual de los creyentes. Lo que voy a compartir con ustedes puede incomodar, puede confrontar, pero está completamente fundamentado en la palabra de Dios. Y les prometo que el último punto que veremos juntos puede cambiar completamente la forma en que entienden su relación con Dios. Para entender el orgullo espiritual, debemos ir al principio. La Biblia nos muestra en Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15, la caída de Lucifer. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y seré semejante al Altísimo. Observen las palabras clave: yo subiré, yo levantaré, yo seré. El orgullo siempre pone el yo en el centro, incluso en asuntos espirituales. Lucifer no cayó por robar, por mentir o por inmoralidad sexual. Cayó por orgullo, por creerse merecedor de la gloria que solo pertenece a Dios. Ezequiel capítulo 28, versículo 17, complementa este cuadro. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Aquí está la advertencia para nosotros. Las bendiciones espirituales, los dones, el conocimiento bíblico, el servicio en la iglesia, todo esto puede convertirse en la puerta de entrada del orgullo espiritual si no tenemos cuidado. Ahora, veamos cómo la Biblia trata específicamente este tema del orgullo espiritual entre el pueblo de Dios. En Lucas capítulo 18, versículos 9 al 14, Jesús cuenta la parábola del fariseo y el publicano. Escuchen con atención. A unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Notaron algo perturbador? Este hombre estaba orando, estaba en el templo, estaba agradeciendo a Dios, ayunaba, diezmaba, vivía moralmente, pero su corazón estaba podrido de orgullo espiritual. Comparaba su espiritualidad con la de otros, se sentía superior, su religiosidad se había convertido en un monumento a su propio ego. Mientras tanto, el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Y Jesús dice algo que debería sacudirnos. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. La diferencia no estaba en las acciones externas, sino en la actitud del corazón. El orgullo espiritual convierte nuestras obras en motivo de exaltación personal y Dios lo rechaza completamente. Permítanme mostrarles cómo el orgullo espiritual se manifiesta en la vida cristiana según las Escrituras. Primera manifestación: menospreciar a otros creyentes. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 7, pregunta: porque ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? El orgullo espiritual hace que miremos con desprecio a otros hermanos que no tienen nuestro conocimiento bíblico, nuestro nivel de santidad aparente o nuestra madurez espiritual. Pensamos: yo leo la Biblia todos los días, pero mira a ese hermano que apenas viene a la iglesia. Yo oro 3 horas diarias, pero esa persona solo hace oraciones cortas. Yo conozco la doctrina correcta, pero ese creyente está en error. Romanos capítulo 14, versículo 10 nos confronta. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Segunda manifestación:
buscar reconocimiento por nuestra espiritualidad. Jesús fue directo en Mateo capítulo 6, versículos 1 y 2. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Cuando pues des a limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles, para ser alabados por los hombres. ¿Cuántas veces publicamos nuestros devocionales en redes sociales, no para edificar, sino para que otros vean cuán espirituales somos? ¿Cuántas veces servimos en la iglesia esperando que alguien reconozca nuestro sacrificio? ¿Oramos en público con palabras elaboradas para impresionar? Eso es orgullo espiritual. Tercera manifestación: resistir la corrección y el consejo. Proverbios capítulo 13, versículo 18 advierte: pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecie el consejo, mas el que guarde la corrección recibirá honra. La persona con orgullo espiritual cree que ya lo sabe todo, que su interpretación bíblica es la única correcta, que no necesita que nadie le enseñe. Proverbios capítulo 26, versículo 12, dice algo devastador: ¿has visto hombre sabio en su propia opinión? Más esperanza hay del necio que de él. Cuarta manifestación: exaltarse por encima de otros ministerios. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 21 y 22, enseña: ni el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Cuando pensamos que nuestro don es más importante, que nuestro ministerio es superior, que nuestra iglesia es mejor que las demás, estamos en peligro espiritual. El orgullo divide el cuerpo de Cristo. Hermanos, déjenme ser claro sobre por qué el orgullo espiritual es tan destructivo. Primero, Dios se opone activamente a los orgullosos. Santiago capítulo 4, versículo 6 declara: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La palabra resiste en el griego original significa se pone en batalla contra. ¿Pueden imaginar a tener a Dios como su oponente? El orgullo espiritual no solo nos separa de Dios, sino que hace que Él se oponga activamente a nosotros. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 5 repite esta verdad: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. No podemos crecer espiritualmente sin la gracia de Dios, y la gracia solo fluye hacia los humildes. Segundo, ciega nuestra visión espiritual. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 describe a la iglesia de Laodicea: porque tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. El orgullo espiritual nos hace creer que estamos bien cuando espiritualmente estamos en miseria. Es el signo que se celebra a sí mismo mientras se hunde en la oscuridad. Una persona orgullosa es la última en ver su propia ceguera. Tercero, precede a la destrucción. Proverbios capítulo 16, versículo 18 es una advertencia solemne. Antes el quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. La historia bíblica está llena de ejemplos. El rey Saúl perdió su reinado por orgullo. Usías fue herido con lepra por su arrogancia al entrar al templo. Nabucodonosor vivió como animal por exaltarse. El orgullo espiritual siempre conduce a la caída. Cuarto, destruye relaciones y comunidad. Proverbios capítulo 13, versículo 10 enseña: ciertamente la soberbia concebirá contienda. El orgullo espiritual genera división en las iglesias, destruye matrimonios cristianos, rompe amistades entre hermanos. Es el cáncer que mata la unidad del cuerpo de Cristo. Ahora viene el momento más importante de este video. Necesito que seas completamente honesto contigo mismo. El Salmo 139, versículos 23 y 24 dice: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Pregúntate sinceramente: ¿me siento superior a otros creyentes por mi conocimiento bíblico? ¿Por mi consagración o por mi servicio? ¿Me molesta cuando otros son reconocidos en la iglesia, pero yo no? ¿Me resulta difícil admitir cuando estoy equivocado o cuando necesito ayuda espiritual? ¿Critico más de lo que animo? ¿Juzgo más de lo que intercedo? ¿Busco que otros vean mis actos de devoción y servicio? ¿Me cuesta someterme a la autoridad espiritual o recibir corrección?
Si respondiste sí a alguna de estas preguntas, hermano, hermana, puede que el orgullo espiritual esté echando raíces en tu corazón. Pero hay esperanza, porque la misma palabra que diagnostica la enfermedad también ofrece la cura. Segunda de Crónicas capítulo 7, versículo 14 promete: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. ¿Cómo combatimos el orgullo espiritual? ¿Cómo cultivamos la humildad genuina? La Biblia nos da instrucciones claras. Primero, recordar constantemente quiénes somos sin Cristo. Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Todo lo que somos y tenemos espiritualmente es por pura gracia. No merecíamos salvación, no merecíamos perdón, no merecíamos ser llamados hijos de Dios. Cuando entendemos esto profundamente, el orgullo no tiene lugar. Segundo, seguir el ejemplo de Cristo. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8 nos muestra el modelo supremo. Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Si el Hijo de Dios se humilló hasta ese extremo, ¿quiénes somos nosotros para exaltarnos? La verdadera espiritualidad no busca ascender, sino descender. No busca ser servida, sino servir. Tercero, practicar la confesión y rendición de cuentas. Santiago capítulo 5, versículo 16 instruye: confesaos vuestras ofensas unos a otros, y orad unos por otros, para que seáis sanados. El orgullo espiritual odia la vulnerabilidad. Cultivar la humildad significa tener hermanos de confianza ante quienes podamos ser transparentes sobre nuestras luchas, fallos y debilidades. Cuarto, celebrar el éxito de otros. Romanos capítulo 12, versículo 15 nos manda: gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran. Cuando podemos alegrarnos genuinamente por el crecimiento, los dones y el reconocimiento de otros hermanos, sin envidia ni comparación, estamos caminando en humildad. Quinto, servir sin buscar reconocimiento. Colosenses capítulo 3, versículos 23 y 24 enseña: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Aprende a servir en secreto, ora en privado, da sin que nadie lo sepa, haz el bien sin esperar aplausos. Esa es la espiritualidad que Dios honra. Sexto, mantener una actitud de aprendizaje constante. Proverbios capítulo 9, versículo 9 promete: dad al sabio y será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Nunca llegamos a un punto donde ya no necesitamos aprender, crecer o ser corregidos. La humildad mantiene el corazón abierto a la enseñanza continua del Espíritu Santo, a través de la palabra y de otros creyentes. Hermano, hermana, si el Espíritu Santo ha estado hablando a tu corazón durante este mensaje, no endurezcas tu corazón. Proverbios capítulo 28, versículo 13 declara: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. El orgullo espiritual no es un pecado pequeño, es el pecado que Dios más aborrece porque usurpa su gloria. Pero hay buenas noticias, hay perdón, hay restauración, hay esperanza en Cristo Jesús. Primera de Juan capítulo 1 versículo 9 promete: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tal vez en este momento necesitas hacer una pausa, arrodillarte ante Dios y orar algo así: Señor Jesús, reconozco que he permitido que el orgullo espiritual crezca en mi corazón. He usado tus bendiciones, tus dones y tu palabra para exaltarme a mí mismo en lugar de glorificarte a ti. Perdóname, límpiame,
Quebranta mi corazón orgulloso y dame un corazón humilde como el tuyo. Ayúdame a ver que todo lo que soy y tengo es por tu gracia. Enséñame a servir sin buscar reconocimiento, a amar sin juzgar, a dar sin esperar nada en cambio. Haz de mí un verdadero discípulo tuyo. En el nombre de Jesús, amén. Jesús dijo en Mateo 11, versículo 29, «Llevad mi yugo sobre vosotros, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». La humildad no es debilidad, es fortaleza espiritual. No es pensar menos de ti mismo, es pensar menos en ti mismo y más en Cristo y en los demás. Recuerda las palabras de Juan el Bautista en Juan 3:30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Esa debe ser la oración constante de nuestro corazón. Menos de mí, más de Cristo. Menos de mi gloria, más de su gloria. Menos de mi voluntad, más de su voluntad. Si este mensaje tocó tu corazón, quiero que hagas 3 cosas. Primero, deja un comentario con la palabra humildad, para que sepa que estás comprometido a permitir que Dios trabaje en esta área de tu vida. Tus palabras pueden animar a otros hermanos que también están luchando con esto. Segundo, comparte este video con alguien que necesite escuchar esta verdad. El orgullo espiritual está destruyendo vidas y ministerios, y necesitamos hablar de esto con amor y verdad bíblica. Tercero, y esto es lo más importante, esta semana practica un acto intencional de humildad. Puede ser pedir perdón a alguien que ofendiste, servir en algo que nadie ve, o simplemente elegir celebrar el éxito de otro creyente, sin envidia ni comparación. Comienza pequeño, pero comienza hoy. La humildad no se aprende en un día, es un camino de toda la vida. Pero cada paso que damos en humildad es un paso más cerca del corazón de Dios. Que el Señor te bendiga, te guarde y te ayude a caminar en la humildad genuina que solo puede venir de conocer verdaderamente quién es Él y quiénes somos nosotros. Y recuerda, la verdadera grandeza en el reino de Dios se mide por cuán bajo estás dispuesto a inclinarte para servir. Nos vemos en el próximo video. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo esté con todos ustedes. Amén.